Domine Iesus, o Christe, Domine Iesus. Para empezar, los invito a que hagamos una breve oración juntos. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Señor Padre bueno, Padre amoroso, Padre misericordioso, te damos gracias este día, domingo, el día en que celebramos la resurrección de tu Hijo Jesucristo. Te damos gracias por el don de la vida, pero te pedimos que nos concedas agradecerte sobre todo el don de la fe, un don inmerecido que tú nos has dado por tu divino designio para custodiar y transmitir. Te pedimos esto por Jesucristo, tu Hijo, nuestro Señor, y en el Espíritu Santo también confiamos que este día sea de bendición, de luz, de aclarar dudas, de que nuestro corazón se renueve y que tú nos concedas la gracia de la conversión constante. Vamos a encomendar esta intención y todas las intenciones que cada quien tenga a la Santísima Virgen María, diciendo juntos: Dios te salve María, llena de gracia, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Muchas gracias. Bueno, agradezco muchísimo a Marino, a Diana, a los peregrinos del amor que me dejaron colarme aquí. Realmente eso es lo que sucedió. Y Marino ya les comentaba un poquito, tenemos una amistad de muchos años, por la cual me siento muy, muy bendecido, muy agradecido. Quisiera contarles un poquito solamente cómo fue esto. Algunos de ustedes saben, no todos, y servirá también un poco de introducción de quién soy yo. Hace muchos años trabajé yo en María Visión, que es un canal de televisión católica que tiene sede ahora en Guadalajara. Y cuando empecé a trabajar allí, por allá del año 2007, empecé a escuchar de un místico colombiano, y yo cuando escucho la palabra místico inmediatamente mis antenas como que dicen: a ver, ¿qué hay allí, no? Soy incrédulo por naturaleza. Y este hombre que viajaba por el mundo y que iba a venir a Guadalajara, y todo el mundo muy, muy emocionado ahí en el canal, pues bueno, yo hablé con el encargado en aquel tiempo y le dije: ¿por qué no me dejas entrevistarlo? Pero mi plan era como por conocerlo, pero también yo quería, en un poco de soberbia de mi parte, como decir: a ver, vamos a ver de qué está hecho este hombre, ¿no? Como si yo supiera muchas cosas, ¿no? Y el caso es que así fue, me concedieron hacer un programa con él, que está grabado, se encuentra todavía en YouTube, donde yo preparé, según yo, las preguntas difíciles, ¿no? Las preguntas duras, para ver dónde estaba este hombre parado allí. Bueno, voy a hacer la historia muy corta, porque si no se nos va el tiempo. Debo decirles que quedé muy impresionado, no solamente porque pues, Marino estaba en la perfecta ortodoxia de la Iglesia, sino porque cuando yo hacía una pregunta no se conformaba solamente con dar la respuesta como del libro, que no era la respuesta del libro, y eso fue lo que empezó a impactarme, sino que era una respuesta inmediata, no se detenía a parpadear, ni siquiera a pensar o a matizar, ¿no? Lo que salía, pero además iba a un nivel de profundidad espiritual más allá de la doctrina del texto, digamos, ¿no? Y ahí fue cuando empecé a ver que había algo diferente allí. Pero sobre todo lo que con el paso de los años, bueno, a partir de esa experiencia, cada que Marino pasaba por Guadalajara y pasaba por María Visión, bueno, sigue haciéndolo, pero yo ya no estoy allí, él pues tenía bien él la bondad de estar en el programa que yo conducía. Yo conducía un programa los jueves por la noche, y entonces estuvo varias veces allí, y esto se prolongó luego en otros países, en España, pude visitar la misión que ellos tenían después en Gales, y hemos continuado así. Me siguen privilegiando con su amistad, su privilegio. Hace 4 años pude yo ir a Colombia, estar en su casa, etcétera. Lo que más me ha impresionado en estos años no solamente es la respuesta, la fidelidad, la ortodoxia a la Iglesia, sino a nivel humano, su gran sencillez, su gran humildad, algo que no es común en el mundo de los predicadores católicos. Y lo digo por experiencia, porque yo más o menos soy uno de ellos también, y no es que yo sea un ejemplo de humildad. La humildad, la sencillez con la que se dirige, con la que trata a todo el mundo, con la que lleva su ministerio, su apostolado, eso me ha impactado muchísimo y ha sido para mí además edificante y un ejemplo a seguir.
Bueno, eso como una forma de introducción, ¿no? Ahora déjenles cuento un poquito de qué vamos a hablar en estos minutos que tenemos. Cuando hablaba con Diana para acordar un poco el tema, me decía, bueno, ¿por qué no nos hablas de tu experiencia personal con la iglesia de hoy? O sea, tú, una cuestión muy testimonial, con la experiencia que has tenido de trabajar en un lugar en esto, estar en la iglesia, en este ambiente, en aquel, que nos cuentes un poquito cómo ves tú la iglesia hoy, cuáles son los retos que tú ves para un católico el día de hoy. Y de alguna forma esperemos que el Espíritu Santo nos ayude a que eso quede integrado dentro de todo el día de reflexiones, ¿no? Por si las dudas, hay una charla más de Marino después para que esto pueda terminar bien, ¿no? Entonces estoy tranquilo por eso. Bueno, un poquito de lo que voy a hablar entonces son cosas que yo veo y que he venido viendo a lo largo de los años, que creo que pueden ser retos para nosotros como católicos en este inicio del siglo XXI. Pero para eso necesito darles un poco de contexto de una historia personal. Algunos de ustedes saben, porque veo gente aquí que me conoce, que yo empecé a interesarme por estas cuestiones de la iglesia, de la Biblia, de la teología, de la catequesis, de la enseñanza, a partir, bueno, son muchas cosas, pero una de ellas fue una relación sentimental que tuve con una chica norteamericana, protestante, hace muchos años, pero que fue tuvo mucha importancia en mi caminar de fe, ¿no? Sobre todo cuando la relación terminó, o debería ser más honesto, cuando ella terminó la relación. Cuando ella terminó la relación, a mí me quedó como la espina clavada, porque al final la gran cuestión para terminar aquello desde su parte fue la diferencia religiosa. Ella se tomaba mucho más en serio su fe que yo en aquel tiempo, y ella me dijo, es que yo realmente no veo cómo podríamos hacer funcionar esto en un matrimonio, y era algo muy maduro de su parte, y hoy se lo agradezco. Al final eso a mí me quedó como una espina clavada y yo dije, ¿cómo es posible que por una diferencia que en mis ojos era mínima en aquel tiempo no podamos estar juntos? Entonces se me ocurrió una idea. ¿Qué voy a hacer? Dije, pues voy a ponerme a estudiar lo que ella cree, lo que yo creo, y voy a demostrarle que podemos estar juntos. Ese fue como empezó todo esto. Empecé a estudiar y ¿cuál fue mi sorpresa? Que con el paso de los meses y de los años estudiando, pues descubrí la fe católica, en la que nací, en la que me bautizaron, como Marino hace rato decía, ¿no? La gran mayoría de nosotros que estamos acá somos católicos de cuna, y bueno, yo también, y no es que la desconociera absolutamente, ¿no? Pero sí, la formación católica oficial que yo había recibido era la de unas cuantas semanas a los 8 años antes de la primera comunión, y después creo que una especie de retiro de fin de semana a los 12 años antes de la confirmación. O sea, poco más que eso. Esa era mi formación católica, ¿no? Yo estaba hablando de que era un hombre ya hombre de 23, 24 años. Entonces, no conocía esa fe. Cuando la empecé a conocer, cuando la empecé a estudiar, pues para mí fue descubrir un tesoro, y me di cuenta que Dios me había llamado por medio de esa experiencia a enamorarme de Él y a enamorarme de la fe. Entonces, para hacer la historia corta, no recuperé a la chica, no la recuperé, que era mi objetivo, ¿no? Uno siempre tiene una idea y Dios tiene otra, pero Dios me mostró un camino no solamente de descubrir mi propia fe, que es un tesoro, es lo que más valoro en mi vida. No, yo no cambio mi fe católica por nada, estoy dispuesto, literal, como dice, bueno, no que me sea fácil, pero estoy dispuesto a perderlo todo con tal de mi fe católica. Pero descubrí eso y descubrí también que lo que me faltaba era Dios, ¿no? Dios permite a partir de esa experiencia que inicie un proceso de conversión que ahora lo entiendo. Bueno, la conversión viene desde el día de nuestro bautismo, ¿no? Y será un camino que tenemos que lucharlo toda la vida. Pero sí creo que a nivel de toma de conciencia, esa experiencia es una definitiva para que yo camine en esto, ¿no? ¿Qué tiene que ver esto con lo que vamos a hablar? Bueno, tiene que ver mucho. En aquel tiempo, cuando yo empecé a estudiar, en aquel tiempo, ¿no? Como si fuera... Cuando empecé a estudiar la fe católica, pues ya había internet, aunque no lo crean. Y pues ¿a dónde iba uno a estudiar? Bueno, a internet, ¿no? Y empecé a buscar información. Y supongamos, por providencia divina, lo primero que me encontré, y durante muchos meses lo único que encontré, eran sitios protestantes. Yo estaba haciendo una investigación, sobre todo en inglés, aprovechando que tenía el idioma, y en inglés encontraba muchos sitios protestantes que me ayudaron a conocer la visión, bueno, concretamente de los bautistas del sur, porque ustedes saben que el protestantismo tiene muchas ramas, ¿no? De la teología de los bautistas del sur y de algunos otros grupos de tinte protestante. Y empecé a leer mucho de eso, mucho de eso. Y sin yo darme cuenta,
a pesar de que yo tenía mi identidad católica sin formación, pero según yo segura, pues estas ideas te empiezan a hacer ruido, ¿no? Si es todo lo que estás leyendo todo el tiempo y empiezas a leer que cuestionan la perpetua virginidad de la Santísima Virgen María, su Inmaculada Concepción, su asunción al cielo, que cuestionan la presencia real de nuestro Jesucristo en la Eucaristía, que cuestionan la figura del papado, que cuestionan la comunión de los santos, bueno, todas esas cosas, te empieza a hacer ruido, te empieza a mover de alguna manera. Y quiero llevar esa experiencia que yo tuve al contexto actual. Nosotros como católicos tenemos que poner mucha atención a quién le prestamos nuestros oídos. Porque a quien le preste uno el oído va a ir teniendo un impacto en ti, te va a ir calando en tu mente y en tu corazón de maneras que muchas veces ni siquiera son totalmente conscientes para ti. Te va creando una forma mentis, te va formando tu manera de pensar, las fuentes que consumes. Y esto aplica no solamente para la cuestión bíblico-teológica eclesial, aplica para todo. A lo que tú le dediques más tiempo de tu atención, a lo que le dediques más tiempo de tu vista, de tus oídos, de tus sentidos, eso te va a ir moldeando. Y así como a mí en aquel tiempo las ideas protestantes, muchas de ellas anticatólicas, empezaban a hacerme ruido, empezaban a moldearme de alguna manera, pues así también hoy nosotros como católicos estamos expuestos, hoy más que antes, a muchísimas corrientes, a muchísimos canales de información, a muchísimos influencers, a muchísimas personas que tienen cierta voz, y a lo que nosotros le prestemos atención hay que ser muy conscientes, nos va a ir moldeando, nos demos cuenta o no. Una de las consecuencias para mí de leer tanta literatura protestante en aquel tiempo fue que si bien, por gracia de Dios, nunca me pasó seriamente por la cabeza la posibilidad de dejar la iglesia, porque realmente nunca fue como, aunque era, en la práctica hubiera sido hasta cierto punto un camino atractivo para mí, ¿no? Si dejo de ser católico y me hago del grupo al que ella pertenecía, a lo mejor había más chance de recuperarla, pero gracias a Dios nunca pasó esa posibilidad real por mi cabeza. Pero sí que hubo cosas que se mermaron en mi fe que de por sí estaba desnutrida. Ejemplo concreto, la devoción a la Santísima Virgen María o mi relación con ella. Recuerdo que yo iba a misa y veía una imagen de la Virgen y tardé años en recuperarme de eso. Y la veía con algo de recelo, porque las doctrinas protestantes habían hecho ya algo de mella en mí. Y entonces, pues sí, yo reconocía los dogmas, los reconocía, perpetua virginidad, inmaculada concepción, más cuanto además que ya lo había leído, ¿no? Los había estudiado, pero veía la figura de la Santísima Virgen con cierto recelo. Y decía, uy, no, es que esto raya en la idolatría, es que esto raya tal, y era producto de eso. Me tomó tiempo reponerme de eso y no me repuse yo solo, ¿no? Yo, en un viaje a Ciudad de México, que por trabajo y que pasé por la Basílica, yo siento que allí Dios, por medio de la Santísima Virgen, me sanó de eso, ¿no? En la Basílica de Guadalupe. Y recuperé como mi conexión con ella, no solamente en el nivel teológico de reconocer los dogmas, sino en el nivel espiritual como mi madre, ¿no? Recuperar esa conexión de una maternidad espiritual que no es accesoria, que no es, pues un añadido al Evangelio, es central al Evangelio, la maternidad espiritual de María, sobre todo, no solo sobre los cristianos, sobre todo el mundo. Bueno, todo esto para decirles, hay que poner mucha atención a quién escuchamos. Tenemos que tener mucha atención de lo que consumimos. Y en cuestiones del mundo, en cuestión de noticias, pero en cuestión de nuestra fe mucho más. Porque esto es mucho más importante. O sea, yo diría que si está uno todo el día leyendo noticias de la política y de la economía y tal, no digo que esté mal estar informado, simplemente digo que a lo mejor uno va a empezar a poner más el énfasis en lo temporal que en lo eterno. Tampoco estoy advocando por una visión en la que se olvide por completo lo temporal, porque eso no es lo que Dios nos pide, ¿no? Dios nos pide que vivamos en el mundo sin ser del mundo, pero eso significa vivir en el mundo. Pero en el plano católico, en el plano de nuestra fe, todavía más, porque acá puede tener impacto eterno las cuestiones a las que estamos escuchando, ¿no? Y hoy con el tema de redes sociales, con esto que está inmediato en el teléfono, acceso a todo esto, con las cadenas de WhatsApp, bueno, y mensajes de WhatsApp que llegan todo el día, y Facebook, y Twitter, Instagram, y TikTok, y todo esto, pues sobreabunda la mala información católica, que es una deformación, sobreabunda.
Y muchos de estos medios, que son canales de YouTube o en otros canales de redes sociales, se revisten con una vestimenta de ortodoxia, de fidelidad, de piedad, y realmente son lobos vestidos de ovejas. Y muchas personas de buena fe, de buena intención, se ven arrastrados por doctrinas equivocadas que tienen apariencia de piedad y apariencia de fidelidad. Y yo lo digo no por decir, porque me lo encuentro todos los días. Acabo de regresar hace un par de días de la ciudad de Monterrey, donde se llevó a cabo un encuentro bien interesante. Un sacerdote de la Arquidiócesis de Monterrey tuvo una iniciativa hace un par de años de reunir en una especie de retiro a jóvenes influencers católicos en redes sociales como para darles formación y pastoreo. Y me pareció una iniciativa increíble. Yo iba a Monterrey, una semana de retiro con distintas charlas, con espiritualidad, con esto, con aquello, y culminaba con un evento abierto al público el fin de semana, ¿no? Bueno, este año, hace unas semanas, me contactó ese sacerdote y me dice, oye, quisiera que vinieras a darles algunas charlas de formación a los chicos, son muy jóvenes. Ah, bueno, ¿y de qué quiere que hable? Te lo dejo a ti. ¿Tú cómo ves, y un poco coincidiendo con lo que vamos a hablar, o lo estamos hablando ahora, ¿tú qué ves que sea necesario? ¿Tú qué ves en redes sociales que sea necesario? ¿Qué ves que les puede servir a ellos como jóvenes que tienen mucha influencia con otros jóvenes? Porque estamos hablando de muchachas, muchachos que en sus cuentas de Instagram y de TikTok y tal tienen miles, decenas de miles de seguidores o cientos de miles, tienen mucho impacto. Y yo le decía, bueno, ¿qué tal que hablamos un poco de los fundamentos bíblico-teológicos del papado y algunos elementos para discernir qué actitud debe tener un católico con el Papa el día de hoy? Perfecto, hablemos de eso. Bueno, pues hablamos de eso con los jóvenes, ¿no? Y yo me encontraba, yo iba un poco, decía, no sé qué tan metidos están ellos en este mundo, no sé qué tanto saben de las controversias que hay en torno al Papa, porque hay muchas, pero me di cuenta que saben mucho, pues están todo el día en redes sociales, y en redes sociales abundan estas cosas. Y me di cuenta que era un tema que les interesaba como jóvenes, y lo sé porque hubo mucha interacción, muchas preguntas, y estuvo muy bien. Lo que hicimos con ellos fue hacer una sesión de los fundamentos bíblico-teológicos de por qué el papado no es tampoco una cosa accesoria, no es una cosa que uno pueda dejar de lado, porque es esencial para vivir un cristianismo católico sano. Y después de eso les presenté algunas ideas de cómo navegar todo este mundo de desinformación y sobre todo lo que yo creo que debe ser con fundamento bíblico, teológico y doctrinal, una actitud sana de un católico ante todo este mar de información que hay sobre el Papa el día de hoy. Y pensé que podría usar algo de eso para compartir también con ustedes hoy. Porque sin conocer a muchos, a algunos conozco, pero sin conocer a muchos, sé que les llega mucha información. Y que a veces esta información, así como a mí en su momento me hacía dudar de algunas cosas, pues hay muchos católicos que de pronto sí les va entrando, les va quedando una idea del Papa o de lo que el Papa dice o no dice o hace o no hace, que puede, si bien no ser a lo mejor un gran obstáculo aparentemente, puede a la larga dar frutos no tan positivos. Entonces yo creo que ese es uno de los temas que veo que está constantemente presente en mi oración y en mi atención. Cómo podemos los católicos vivir una fe y una relación sana con el Papa. Y para eso déjenles comparto un pasaje de la Sagrada Escritura que curiosamente Marino lo mencionó hace rato. Y bueno, entonces vendrá bien porque no será nuevo, pero les trataré de compartir un par de cositas añadiendo a lo que él ya dijo. Está en el Evangelio de San Lucas, en el capítulo 22. Estamos en el contexto de la Última Cena. Y en un momento, en la Última Cena, el Señor toma a Pedro, esto está en Lucas 22, versículos 31 y 32. En un momento, el Señor toma a Pedro y le dice: Simón, Simón, mira que Satanás ha solicitado el poder cribaros como trigo, pero yo he rogado por ti para que tu fe no desfallezca. Y tú, cuando hayas vuelto, confirma a tus hermanos. Palabra de Dios. Aquí hay unas cosas bien interesantes para esto que quiero compartir. El Señor anuncia que Satanás ha solicitado poder para cribarlos a los apóstoles como al trigo. La criba es una especie de coladera en la que se ponen los granos para separar el grano de la hoja, ¿no?
Pero para lograr eso se tiene que sacudir con violencia, con mucha violencia el proceso de la criba para poder separar el grano de la paja. Bueno, es una imagen bien interesante la que utiliza el Señor. Satanás solicitó permiso, solicitó poder para sacudir a los apóstoles, está en plural, cribaros en plural, a todos los apóstoles, a los 12. Aquí hay una enseñanza a la que no me meto ahora, pero que está allí y es muy dramática y hay que saberla vivir. Satanás no es omnipotente, no es Dios. Él no es un ser que puede hacer lo que se le ocurra. No, incluso Satanás está sujeto al poder y a la autoridad de Dios. No hace nada sin que Dios lo permita, y esto es muy dramático y es difícil de explicar, porque Dios le permite actuar. Sí que le permite, y le permite sacudir a los creyentes, le permite sacudir a los apóstoles. O sea que es un misterio ese bien grande, ¿eh? ¿Por qué Dios permite eso? Dios podría agarrar a Satanás y encadenarlo en un extremo del Tártaro, bueno, usando la mitología griega, podría encadenarlo por allá y que no nos tocara nunca. No es el plan de Dios, no es el plan de Dios. Pero más interesante todavía, la oración, y esto lo enfatizaba Marino. Jesús dice, pero yo he rogado por ti. El permiso que Satanás solicita es para sacudirlos a todos. Y Jesús le dice a Pedro, pero he orado por ti, para que tu fe no desfallezca. ¿Cuál es el propósito de la oración de Jesús? Que la fe de Pedro no desfallezca. La fe de Pedro está garantizada por la oración de Jesús. Y allí uno podría pensar con mucho sentido común, ¿por qué no oró de la misma manera por los otros 11? Pónganse un poquito en el lugar de cualquiera de ellos. Piensen que ustedes eran Juan o Santiago, Andrés o Tomás. Y escuchan esto. Satanás les va a sacudir. Y la sacudida va a ser tan grande que su fe incluso se va a tambalear. Y escuchan a Jesús decir, pero yo oré por ti, Pedro. Imagínate que tú eres Tomás y levantas la mano, Señor, ¿por qué no oras también por mí? ¿Qué te cuesta? Es gratis, ¿no? Si ya oraste por Pedro y tu fe y tu oración hará que la fe de Pedro no desfallezca, ora también por mí. No le costaba nada. Y no lo hizo. ¿Por qué no lo hizo? Hay una lección grandísima para todos los creyentes de todos los tiempos aquí. Jesús ha creado una dependencia, atención, una dependencia a todos los apóstoles hacia la figura de Pedro. Él la creó. Podría haber sido de otra manera, pero quiso crear una dependencia de los apóstoles hacia Pedro, para que cuando ellos tuvieran la fe sacudida, supieran a quién ir para confirmarlos. El Señor nunca nos ha dejado, ha estado y sigue estando con nosotros hasta el final. Él lo garantizó, en Mateo 28 dice, estoy con ustedes todos los días hasta el fin. Su presencia nunca nos deja, pero sabe que en la iglesia, que es su familia, necesitamos también una presencia y una figura visible. La cabeza de la iglesia es Jesucristo. Él es la cabeza de la iglesia, el cuerpo, es la cabeza del cuerpo según el símil que San Pablo utiliza en 1 Corintios 12. El cuerpo, sí, Cristo es la cabeza, de acuerdo. Pero la cabeza visible en la tierra es Pedro, por voluntad de Jesús. La dependencia hacia Pedro la inventó Jesús, no la inventó la iglesia. No nos la inventamos en el tiempo de Constantino, como suena el mito allí siempre también anticatólico. No, esto está aquí en el Evangelio. Cuando tú, gracias a la oración de Jesús, o sea, cuando tú regreses, cuando hayas vuelto, confirma a tus hermanos. Y la iglesia siempre ha entendido que el rol de Pedro y de sus sucesores es ese, confirmar a la fe, en la fe a los hermanos. Cuando en la historia de la iglesia ha habido, y ha habido muchos, momentos de confusión, de revuelo, de ideas por aquí, ideas por allá, de desacuerdos o falta de acuerdos entre los mismos apóstoles o los sucesores, que son los obispos, ¿quién es esa figura a la que los mismos obispos pueden recurrir para aclarar la cosa, para ponerle punto final, para marcar el camino? La figura del sucesor de Pedro. Y tenemos muchos ejemplos en la historia cuando eso ha sucedido. Quería usar este pasaje porque muchas veces no dimensionamos el don que es el papado. Es un regalo de Jesús. Y uno no puede despreciar los regalos de Jesús. Uno no puede darse el lujo de despreciar los regalos de Jesús.
Así como los que desprecian a la Santísima Virgen María se pierden de un regalo grandísimo y se pierden de una parte esencial del Evangelio, así también con el papado. El que desprecia el papado se pierde de un regalo grandísimo y de una parte esencial del Evangelio. Les voy a compartir un pasaje del Catecismo de la Iglesia Católica. En el número 882, el Catecismo dice: el Sumo Pontífice, obispo de Roma y sucesor de San Pedro, es el principio y fundamento perpetuo y visible de unidad, tanto de los obispos como de la muchedumbre de los fieles. Lo repito, fundamento y principio perpetuo y visible de unidad, tanto de los obispos como de los fieles. ¿Qué garantiza la unidad de la Iglesia? Dios, la Santísima Trinidad. Y a nivel visible, Pedro y sus sucesores, el Papa. Principio y fundamento perpetuo y visible de unidad, tanto de obispos como de la muchedumbre de fieles. Ojo, dice tanto de obispos. ¿Por qué? Porque un obispo, el Papa es un obispo, es el obispo de Roma. No es otro grado arriba de obispo ser Papa, es ser obispo. Pero el obispo de Roma es la garantía de unidad entre los mismos obispos. ¿Qué significa eso en la práctica? Que cuando un obispo, aunque sea un obispo válidamente ordenado y sea sucesor de los apóstoles, se sale de la comunión con el Papa, corre el riesgo de salirse de la comunión de la Iglesia. Un obispo tiene autoridad para enseñar la fe católica en tanto cuanto que esa fe que esa enseñanza esté en comunión con la enseñanza del Papa. De lo contrario, no. Un obispo no puede empezar a enseñar por su cuenta fuera de la comunión con los obispos que están unidos en torno a la figura del Papa. El papado no es una figura más en el catolicismo. Es una figura esencial, porque Jesús así lo ha querido. Porque el Señor anunció, si ustedes van y leen el capítulo 7 de San Mateo, que iba a haber momentos en la historia que a la casa que es la Iglesia la iban a embestir inundaciones, tormentas, vientos. ¿Recuerdan aquello? El hombre sabio y prudente edifica su casa sobre la roca. Está en Mateo 7. Y vendrán los ríos, vendrán las tormentas y la casa resistirá porque está cimentada sobre la roca. ¿Se acuerdan cuál era la otra parte de ese pasaje? ¿No? Dice, el que no es sabio y prudente edifica su casa sobre arena. Y llegan las tormentas, viene todo esto. ¿Y qué pasa con su casa? Cae, porque no está cimentada sobre la roca. Bien interesante que el Señor utilice esa imagen de cimentar sobre la roca. Porque unos capítulos más adelante, en Mateo 16, Él le dice a Simón, ¿se acuerdan de esto? En Mateo 16, 18. Simón, tú ya no eres Simón, ahora eres Pedro, Kefa, piedra, roca. Y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Utiliza el mismo lenguaje, edificar, el que había utilizado en Mateo 7. El hombre sabio edifica su casa sobre la roca. Jesús se está presentando a sí mismo como el hombre sabio por excelencia, porque Él es el hombre perfecto, que edifica su casa sobre la roca. La casa de Jesús es la iglesia. San Pablo nos lo enseña perfectamente en la primera carta de Timoteo, en el capítulo 3, versículo 15. La iglesia es la casa del Dios vivo, columna y fundamento de la verdad. Entonces lo que Jesús está haciendo en Mateo 16 es edificar su propia casa, que es la iglesia, sobre la roca firme, como Él mismo ha anunciado antes que un hombre sabio debe hacer. Jesús sabe que su casa va a ser embestida, la iglesia, por los ríos, por las tormentas, por los temblores, por los tsunamis, por lo que se les ocurra. No dice que no va a ser sacudida, va a ser sacudida, pero dice que va a permanecer porque está cimentada en la roca, que es Pedro. De manera que si un católico quiere tener su fe firme, si un católico hoy quiere no ser zarandeado por cualquier viento de doctrina, como nos enseñaba San Pablo, tenemos a nuestro alcance, tenemos un recurso valiosísimo dado por el mismo Cristo, que es la figura del Papa, independientemente de quién sea el Papa. El Papa actual, el Papa Francisco, pues coincide también que, al menos en mi tiempo de vida, es el papado en el cual yo ya tenía una formación en la fe más bien elaborada. Porque cuando yo nazco, San Juan Pablo II era el Papa, y bueno, pues era un niño, y luego un adolescente, y luego la primera juventud realmente no sabía nada de la fe católica. Mi enterarme e interesarme y empezar a formarme en la fe empieza con el papado de Benedicto XVI.
un gran papa, un gran papado. Y empecé a darme cuenta de esta realidad que fuera de la iglesia, pero también dentro de la iglesia, había muchas corrientes y algunas de ellas se ponían o se oponían al papado. Y eso lo empecé a ver en los tiempos de Benedicto XVI. Muchas personas se oponían a su magisterio. De manera que cuando el Papa Benedicto renunció y fue elegido el Papa Francisco, cuando empecé a ver la oposición a su pontificado de ciertos grupos, no me llegó como una total sorpresa. Yo sabía que eso existía. Y habiendo leído después también lo que había sucedido con San Juan Pablo II, que también había tenido dentro de la iglesia opositores a su magisterio, y después ya leyendo un poco más la historia de la iglesia, se da cuenta uno que no es cosa nueva, que siempre ha habido oposición fuera y también dentro. Resulta que, pues conforme pasan los años, vivimos en un mundo todavía cada vez más conectado, donde las noticias llegan al instante y donde además cada vez proliferan más las voces que pretenderían tener algo de autoridad para hablar de muchas cosas. Y entonces ahora pues se multiplican estas voces críticas contra el papado del Papa Francisco, y algunos de ellos pues agarran muchos seguidores en redes sociales, y a más de algunos le pueden hacer creer, pues por usar una expresión, que el Papa es un hereje, que el Papa es un comunista, que el Papa no es el Papa, etcétera, etcétera, etcétera. Seguro que estas ideas no son del todo novedosas para ustedes, las habrán escuchado alguna vez. ¿Qué hace un católico ante todo esto? Porque todavía más, hoy en un mundo hiperconectado, pues tenemos acceso a muchas noticias de primera mano, no necesariamente a lo que me editorializa alguien. Y yo puedo ir y verificar, y yo puedo ir y ver, oye, ¿el Papa realmente dijo esto? Muchas veces no, otras veces sí dijo lo que está causando ruido y extrañeza. Pero muchas veces, en mi opinión, ese ruido y extrañeza viene, uno, de no tener el contexto completo, dos, de estar recibiendo no solo la información directa, sino una línea editorial de algún medio, y tres, de una disposición ya personal que es producto de estar constantemente escuchando estas voces hipercríticas que me hacen ya ver incluso los hechos desde una óptica, desde un filtro muy particular. Por eso la importancia de poner atención a quién le presto mis oídos. Porque si yo ya me dejé formar mi manera de pensar con ciertas líneas, aunque yo vea los hechos directamente, los voy a interpretar de una forma muy diferente. Hace rato Marino estaba hablando de un tema que me hizo pensar y recordar algunas de mis clases. Estoy en este momento estudiando una maestría en teología en Estados Unidos. Y el semestre pasado estudiábamos el tema de las virtudes como hábitos que se forman, ¿no? Una virtud es un hábito operativo que ya se ha implantado en uno, al grado de que en las enseñanzas de algunos filósofos como Aristóteles, los hábitos se vuelven una segunda naturaleza. Ya Marino decía, el marido que es fiel ni siquiera le cuesta ser fiel, ni siquiera está pensando, es una segunda naturaleza para él. La virtud de la fidelidad ya es para él una segunda naturaleza. Bueno, ¿cómo se adquieren los hábitos o los vicios? A base de repetición. Bueno, así como hay virtudes y hay vicios materiales de acto, también hay virtudes y vicios intelectuales y espirituales. ¿Y cómo se adquieren? A base de repetición. Entonces, si uno se dejó una y otra y otra y otra vez informar la mente por estas voces, se te va a hacer una especie de segunda naturaleza. De manera que, por darles un ejemplo, les voy a dar un ejemplo bien escandaloso y que causó mucho revuelo. A más de alguno aquí, voy a hacer un ejercicio que no es común en esta charla, pero voy a hacer un ejercicio. Levante la mano el que ha escuchado hablar. Es bien controversial, pero bueno. Levante la mano el que ha escuchado hablar de la Pachamama en el contexto de la iglesia. Un montón. Levante la mano, quizás sean los mismos, pero levante la mano el que ha escuchado hablar de la controversia que hubo en torno a la Pachamama y el Papa en Roma. Ok, ya, bajen la mano. Yo les aseguro que el 95% de lo que creen saber sobre ese tema es falso. Se los aseguro, apuesto mi sueldo completo. que no es cosa menor. O bueno, sí es un poco menor, pero para mí no es menor. ¿A dónde voy con esto? Cuando uno se dejó formar una segunda naturaleza para percibir las cosas, porque la fuerza de los hábitos es que cuando las cosas suceden, tú las filtras por medio de lo que tú eres.
Pero si tu segunda naturaleza ya está en esta actitud de hipercrítica contra el Papa y de sospecha contra el Papa y tal, así vas a filtrar todo. Cuando eso sucedió, yo recuerdo, pues yo sigo las noticias y sobre todo las noticias de iglesia con mucha cercanía. Lo vi, de hecho yo vi la transmisión original en vivo porque estaba siguiendo el inicio del sínodo, aquella famosa transmisión en los jardines vaticanos. Yo lo vi en vivo. Y recuerdo que lo vi y vi algún par de cosas poco comunes, pero no me escandalizó en lo más mínimo. No me escandalizó ni poquito. Sabía que iba a escandalizar a muchos. ¿Por qué no me escandalizó? Porque mi segunda naturaleza, o mi primera naturaleza, es estar siempre en la iglesia en comunión con el sucesor de Pedro. Y lo mínimo, y esto es una cosa muy mínima, o sea, tendríamos que estar mucho más arriba, pero lo mínimo, para un católico respecto al sucesor de Pedro, es darle el beneficio de la duda. Eso es lo súper mínimo. Como católico, como hijo espiritual del Papa, estoy llamado a mucho más que eso. De hecho, yo digo que estamos obligados por cuarto mandamiento y por mandamiento de la Iglesia a mucho más que el beneficio de la duda. Pero cuando uno se encuentra católicos que ni siquiera están dispuestos a otorgar el beneficio de la duda al Papa, uno se da cuenta que su segunda naturaleza, adquirida a base de lo que han escuchado, ha cambiado. Y no sé si alguno acá, en este momento que estoy diciendo esto, se está identificando. Y a lo mejor se está identificando y está diciendo, Rafa, ya lo perdimos. Porque eso es lo que me pasa cuando defiendo al Papa y tal, ya dices, no, ya lo perdimos. ¿Cómo es posible que no veas todo lo que hace, todo lo mal, todo es como está ciego? Muchas personas, porque lo recibo todo el tiempo, me dicen más o menos así, cuando tenías tu programa en María Visión, qué bueno era, pero ya no, ya. Y lo atribuyen a muchas causas, ¿no? No, tanto estudiar, ya perdiste la fe. O sea, para ellos, que yo esté con el Papa significa que perdí la fe. Que yo esté con el Papa significa que ya no puedo ver la realidad. Es una cuestión bien torcida. El mínimo es darle beneficio a la duda, pero tiene que ser mucho más que eso. Porque hay personas que son incapaces de hacer eso. Se les ha formado una especie de segunda naturaleza contraria a la iglesia. Y eso es bien riesgoso, porque ahí detrás hay un espíritu. Y uno lo puede detectar en el nivel de comentario, en la manera de argumentar, en la forma de... Ya hay para usar una frase de Benedicto XVI, hay una hermenéutica de la sospecha. ¿Qué es esto? Es una palabra elegante allí, ¿no? La hermenéutica de la sospecha es como, ¿qué claves, qué herramientas, qué métodos de interpretación utilizo yo para filtrar la realidad a mi alrededor? Bueno, hay quien ya tiene esta hermenéutica de la sospecha hacia todo lo que venga del Papa. Una hermenéutica construida a base de repetición. Se instauró allí un hábito, en mi caso lo considero un hábito negativo, un vicio, para ver a la figura del Papa con sospecha siempre. Caso en cuestión, la Pachamama. Que podríamos hacer una conferencia solamente de eso. Deberíamos, yo creo. Y si no, tendré que hacer, no sé, algún video de YouTube o algo. Porque luego eso afecta, pues no solamente la imagen que la gente tiene del Papa, sino de la Iglesia, y afecta ministerios. Un sacerdote muy querido, amigo mío, vio su ministerio afectado en esta ciudad de Guadalajara por ese mismo tema. De una manera absolutamente innecesaria. Se le hizo muchísimo daño al ministerio de un sacerdote joven, si me preguntan a mí, santo, por mala información. Bueno, para mí este es un tema bien importante en la iglesia y por eso quería hablar de ello. Ahora, déjenme decir algo un poquito del otro lado. Hay otro error que es... no podemos tomar preguntas, si quiere al final hablamos. Sí. Otro error que también es importante mencionarlo, y también lo encuentro mucho en muchas personas de buena fe, es casi, digamos, el extremo opuesto. Y lo digo porque también es importante mencionarlo porque tampoco es una postura católica. El extremo opuesto es el de una persona que ante algo que el Papa dice y que luego alguien lo critica, esta persona sale a defender y dice algo así como,
todo lo que el Papa dice es inspirado por el Espíritu Santo. Ese es un error también. Y a ver si trato yo no de encontrar el punto medio, sino de encontrar el punto católico. Hay personas que confunden el dogma de la infalibilidad papal, que es un dogma establecido por la Iglesia, y piensan que infalibilidad papal significa que lo que él diga está a prueba de error. Eso no es así, y hay que saberlo también. Y es importante para formar cuál es mi actitud como católico hoy del siglo XXI. El carisma de la infalibilidad papal está bien delimitado por la Iglesia. Significa que el Espíritu Santo protege al Papa de enseñar magisterialmente, con el peso de la doctrina, algo que sea un error. En ese sentido, los católicos podemos dormir tranquilos como bebés, sabiendo que no es la figura del Papa, no es la virtud personal de Jorge Mario Bergoglio o de Joseph Ratzinger o de Karol Wojtyła lo que garantiza que no va a enseñar a nivel de magisterio algo que sea equivocado. No es su virtud personal, es Dios, es el Espíritu Santo. El carisma de la infalibilidad significa sobre todo que el Papa no puede enseñar formalmente a nivel magisterio el error. Y eso es muy bueno. Podemos dormir tranquilos. Porque lo que sucede luego, por ejemplo, en el mundo protestante, es que todos dicen basarse en la misma Biblia y cada uno la interpreta como se le ocurre. ¿Y qué garantía tengo yo de que el pastor me está dando una interpretación correcta? Si el pastor de la otra esquina dice otra cosa y el de la otra esquina dice otra y uno de los grandes bendiciones de ser católico es que tenemos el magisterio de la Iglesia y al Papa como su gran intérprete. Y la promesa de Jesucristo, entre otros pasajes como el de Lucas que ya mencionábamos, la promesa de Jesucristo de que el Papa no puede enseñar el error. Digamos, no puede llegar a proclamar un dogma que esté equivocado. Y esa es una gran tranquilidad y es esencial de nuestra fe. Pero no significa el carisma de la infalibilidad, por poner un ejemplo muy actual, que una respuesta que el Papa da en una rueda de prensa en el avión regresando de un viaje, que todo lo que allí dice está protegido por ese carisma. No, allí le van preguntando cosas que se le ocurre al reportero, que no hay un script, que el Papa no esté preparado y luego dice lo que piensa. Y muchas de las cuestiones a las que se refieren esas entrevistas ni siquiera tienen que ver con el dogma católico. El Papa goza no solo del carisma de la infalibilidad, sino goza de una asistencia especial del Espíritu Santo para su magisterio ordinario también. Perdón que me estoy poniendo muy técnico, pero es necesario. Cuando él habla de forma magisterial ex cátedra, por ejemplo, para hacer un pronunciamiento y definir un dogma, eso está protegido por el carisma de la infalibilidad. Luego está el magisterio universal que el Papa ejerce junto con todos los obispos, que también tiene carisma de protección, digamos, de infalibilidad. Luego está el magisterio ordinario del sumo pontífice, que tiene asistencia del Espíritu Santo, en el catecismo está también en el 892, tiene la asistencia del Espíritu Santo y estamos obligados como fieles, no al mismo nivel de asentimiento que a un dogma, pero sí a una sumisión del intelecto y la voluntad, como expresa el catecismo. Esto ya es un tema mucho más complejo, pero bueno, su magisterio ordinario tiene asistencia del Espíritu Santo. Pero luego, eso es en materia de fe y moral. Pero cuando él se expresa, por ejemplo, sobre un tema político, sobre, qué sé yo, una guerra en X lugar o tal, tiene todo el derecho a expresar una opinión personal y lo que exprese en una opinión personal que no sea de fe ni de moral y que no esté haciéndolo en su carácter como maestro supremo de la Iglesia, eso no es infalible. ¿Puede equivocarse allí? Podría, sobre todo cuando se trata de hacer juicios de cosas contingentes, de cosas temporales. ¿Sí? Emitir un juicio sobre el día a día de cosas que cambian y de la cual hay muchos ángulos, en esos temas se puede equivocar. Les pongo un ejemplo concreto que sucedió en el papado actual. No sé si saben, hace algunos años el Papa visitó Chile. Y en Chile había una controversia muy grande en torno a un sacerdote acusado de abusos. Al Papa le había llegado un reporte, un informe, que parecía ser que las acusaciones eran infundadas. Y entonces a unos reporteros les dijo, de lo que yo vi no hay evidencia. Si ustedes tienen, tráiganmela, pero yo no veo ahí que haya una evidencia.
Entonces, de alguna forma, el Papa defendió a este obispo acusado de que había encubierto a un sacerdote. Bueno, luego vino el viaje a Chile, salieron a la luz muchísimas cosas, resultó que el Papa había sido mal informado o no había sido del todo informado sobre ese tema, no sé si recuerdan eso. Al grado que los obispos chilenos, por reconocer que les había faltado informar mejor y tal, presentaron su renuncia todos al Papa al día siguiente, no sé si se acuerdan de aquello. Todos los obispos llegaron y pusieron la renuncia ahí. ¿Se había equivocado el Papa al defender a aquel hombre antes? Sí, en lo temporal, no en una cuestión de dogma, no en una cuestión de que el Papa dijo que la Trinidad son 4 personas en lugar de 3. No, es una cuestión temporal. ¿En esas cosas se puede equivocar? Sí puede. ¿Puede nombrar un obispo que luego resulte ser un mal obispo? Sí puede. Allí no hay infalibilidad. Aún en esos casos, como católicos, estamos llamados a una actitud de humildad en la cual digo, bueno, ¿por qué él tomó esa decisión? Y pueden ustedes poner el ejemplo que quieran. Y uno tiene que asumir una postura humilde y decir, ¿él sabe más que yo? ¿Él tiene más información que yo? Una persona se lee un blog y dice, ¿por qué nombró a ese obispo en Alemania? Y la gente vive acá, ni lee alemán, está leyendo todo filtrado a través de no sé cuántos lugares. Y no digo que no se pueda equivocar el nombramiento de un obispo en Alemania. Sí, claro que sí. Pero lo que voy, no sé si ven el punto a lo que voy. Él tiene más información a la mano y con la información que tiene toma decisiones en lo concerniente al gobierno temporal de la Iglesia. Y yo como católico humilde digo, bueno, él tiene más información que yo para tomar esa decisión. ¿Por qué tengo que ponerme en una actitud de estar juzgando continuamente todas las decisiones que hace? Porque luego ahora hay gente en YouTube que se dedica a eso, vive de eso. Vive de eso, de hacer videos que luego tienen clics y que tienen publicidad, criticando cada paso que el Papa da a izquierda o derecha. No es la actitud de un católico. Porque perdí mi lugar, ya no él es el padre, yo soy el hijo, no es el juez supremo de la iglesia y yo un fiel. Ahora yo juzgo al Papa. Y hay cosas que objetivamente se puede estar en desacuerdo, no digo que no. Se podrá, pero incluso para eso la iglesia tiene guías de cómo hacerlo. El Código de Derecho Canónico dice que los fieles, en virtud de su conocimiento, su prestigio, su autoridad, pueden y tienen incluso la obligación a veces, así lo dice el Código de Derecho Canónico, de hacer saber a los pastores aquellas cosas en las que ellos creen que están mal las cosas. Pero presenta ahí unos criterios muy claros, en virtud de su conocimiento, de su autoridad, de tal y tal. Y al final dice, en ese mismo punto del Código de Derecho Canónico, siempre lo harán guardando la debida reverencia a los pastores. Se necesita la reverencia. Y luego están todas las normas que un católico tiene que seguir en conciencia para hacer corrección fraterna. Y luego las normas que nos marcan los doctores de la iglesia para hacer corrección fraterna a un superior. Y luego hay un montón de cosas que uno tendría que tomar en cuenta, que cuando las tome en conjunto dices, no justifica que yo esté haciendo un video de YouTube cada 3 minutos para estar atacando y criticando todo lo que dice él. No sé si logro presentar el panorama de a dónde voy. No estoy diciendo que el católico está llamado a ser un borrego autómata zombie que no piensa. ¡No! Es todo lo contrario. El Señor nos dio el don de la razón para usarlo. Uno de mis ídolos, Chesterton, decía, cuando uno entra en la iglesia, se quita el sombrero, no la cabeza. ¿Sí? O va a decir, una actitud reverente, pero no puedo dejar de pensar así. Entonces no estoy diciendo que no podamos ver la realidad de las cosas, porque en la iglesia hay muchas cosas mal, porque yo mismo tengo muchas cosas mal. Cada uno de nosotros tiene muchas cosas mal. Y por lo tanto, como todos somos el cuerpo va a estar mal en muchas cosas. Sí. No estoy diciendo entonces que vayamos por la vida con una actitud ingenua, no. Pero sí creo que la postura de fe adecuada, una vivencia católica verdadera, concretamente respecto a la figura del Santo Padre, es reconocer la autoridad que Él tiene instituida por Jesucristo, la garantía de la oración de Jesucristo sobre el sucesor de Pedro en todo momento, el carisma de infalibilidad para ciertas cuestiones y la asistencia del Espíritu Santo para su magisterio ordinario, y que incluso para las cuestiones que no tienen que ver con fe y moral, le debo reconocer como aquel que el Espíritu Santo ha permitido que nos guíe en este momento, y que incluso para las cuestiones de orden temporal
Dios lo ha puesto allí para decirle o darle un mensaje a la iglesia. Ese es otro tema. El que se priva de escuchar el magisterio del Papa, se priva de una guía importantísima de lo que el Espíritu Santo nos está diciendo, de dónde quiere que pongamos el énfasis hoy. Cada Papa llega con una visión concreta y va marcando un rumbo para la Iglesia. San Juan XXIII convocó el Concilio Vaticano II porque en la oración veía que era necesario eso. Se reunieron los obispos del mundo y el concilio fue clausurado cerrado por San Pablo VI. Y San Pablo VI empezó a implementarlo, pero empezó a implementarlo. Luego Juan Pablo II continuó con la implementación y el Papa Benedicto y ahora el Papa Francisco continúa. Cada Papa trae lo que él en la oración recibe y lo que él es y su formación y todo para decirnos, mira, ser católico, pues el Papa no te tiene que decir lo que es ser católico, eso ya lo sabemos. Además, el Papa no define lo que significa ser católico. Él mismo es un católico sujeto a todo lo que significa ser católico. Él mismo está sujeto al credo, él mismo está sujeto a la ley de Dios. Entonces, no tenemos que esperar del Papa que nos diga lo que significa ser católico. La gente luego dice, ¿por qué no se pronuncia sobre el aborto? Porque está bien claro en el catecismo, y él es católico. ¿Por qué no se pronuncia sobre esto? ¿Por qué no se pronuncia sobre aquello? Porque eso ya está allí. Hay que ponerle atención a aquello que sí se pronuncia. Porque allí hay una pista que el Espíritu Santo nos está diciendo, hoy en el año 2022, quiero que los católicos le pongan atención a estos temas. Y cuando uno deja de escuchar la figura del Papa, se pierde de esa guía y vas a empezar a poner el énfasis en cosas que te pierden. Vas a empezar a poner el énfasis en esta mirada de los profetas del terror, como les llama Marino, que te están diciendo, el fin del mundo está a la vuelta de la esquina. Y el cometa, y el asteroide, y hay que acumular alimentos en bodegas, y a algunos les suenan estas ideas. Y el nuevo orden mundial, y el chip, y la marca de la bestia, perdón que suene repetido, pero es que hay mucha coincidencia en esas cosas. Y gente que vive absolutamente intranquila, gente que pierde el sueño, y que la nueva revelación, y que la Virgen no sé dónde dijo esto y dijo aquello, y gente que vive en una especie una intranquilidad constante en su vida espiritual. Eso no es una señal del Espíritu Santo. Eso no es una señal del Espíritu Santo. En lugar de poner el énfasis en la Sagrada Escritura, la tradición, el catecismo, mi santidad personal, las obras de caridad. Oye, el Papa me pone mucho énfasis en los pobres. Ah, es un comunista. No, se llama Evangelio. Se llama doctrina social de la Iglesia. Oye, el Papa dijo que la propiedad privada no es un derecho absoluto, comunista. No, está en la doctrina social de la Iglesia, está en el compendio de doctrina social, ve a leerlo. Y si lo dijo, es porque a lo mejor quiere que le pongas atención a cómo estás manejando tus bienes materiales, cómo estás usando tu dinero. Y a lo mejor eso es lo que te resulta incómodo. Es bueno que el Papa sea una figura incómoda para tantos. Porque si hay incomodidad, resulta que Jesús era muy incómodo también. Jesús era súper incómodo. Ya tenemos que terminar porque hay que comer, ¿no? Y los veo con cara de hambre. Pero voy a cerrar solamente. Hay un pasaje en el Evangelio de San Juan, cuando el Señor resucita. Déjenme, les comparto. Está en el capítulo 21. El Señor resucitado tiene una serie de encuentros con los apóstoles, ¿no? Uno de ellos es a las orillas del lago de Galilea. Y allí se va a encontrar con un grupo de apóstoles, entre ellos Pedro. Está en el capítulo 21. Vamos a leer desde el versículo 15. Después de haber comido, dice Jesús a Simón Pedro: Simón de Juan, ¿me amas más que estos? Le dice él: sí, Señor, tú sabes que te quiero. Le dice Jesús: apacienta mis corderos. Vuelve a decirle por segunda vez: Simón de Juan, ¿me amas? Le dice él: sí, Señor, tú sabes que te quiero. Le dice Jesús: apacienta mis ovejas. Le dice por tercera vez: Simón de Juan, ¿me quieres? Se entristeció Pedro de que le preguntase por tercera vez: ¿me quieres? Y le dijo: Señor, tú lo sabes todo,
tú sabes que te quiero. Le dice Jesús, apacienta mis ovejas. Palabra de Dios. El rebaño es de Jesucristo. Pero la única garantía que yo tengo de estar y permanecer en el rebaño de Jesucristo es si estoy siendo apacentado por Pedro. Si no estoy siendo apacentado por Pedro, estoy en otro rebaño. Porque el rebaño de Cristo, Cristo se lo encomendó a Pedro. Y la cuestión es que uno como oveja, somos ovejas. A menos que usted sea un obispo. No hay ningún obispo aquí infiltrado, no, nadie. Somos ovejas. Ninguno de nosotros es pastor. Como ovejas, estamos diseñados para ser apacentados por alguien. Si uno no decide ser apacentado por Pedro, por el Papa, y por los obispos en comunión con él, uno va a ser apacentado por alguien más, porque somos ovejas, y las ovejas son apacentadas por alguien. Y te puede estar apacentando un obispo infiel de algún país allá de Asia y que tiene mucha popularidad en redes, o te puede estar apacentando un sacerdote súper popular en YouTube y que tiene las ideas que también te está metiendo ahí contra el Papa, o te está apacentando un youtuber, qué sé yo. Pero como eres oveja, alguien te apacienta. Es nuestra naturaleza ser apacentados. Bueno, hay que preguntarse. ¿Me está apacentando Pedro? De lo contrario, quizá me he salido sin darme cuenta del rebaño de Cristo. Hay que regresar. Esto no es una mala noticia necesariamente. Hace rato también lo mencionaba Marino. Si hoy me doy cuenta que ese es mi estado interior, si hoy me doy cuenta que mi estado interior no es el de un hijo que busca ser enseñado por su padre, el Papa, o de una oveja que busca ser apacentada por el Papa, si hoy me descubro que ese es mi estado interior, no necesariamente es una mala noticia, es una gracia darse cuenta de eso. Pidámosle al Señor la gracia de regresar al rebaño y de volver a ver a Pedro, al Papa, como lo que es, el pastor instituido por Cristo para apacentar su rebaño. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Muchas gracias.